Hola a todos. Aquí les traigo un fic que si bien no fue tan visto al menos fue visto por más gente que los otros que subí y al menos uno lo espera. El reemplazo por increíble solo para mí. Comencemos. Capítulo 6, otra entrevista. Alex sentía una tranquilidad inmensa, era muy temprano en la mañana y la mayoría de los niños había despertado para la hora del desayuno. Alex había tomado la decisión de no comer con ellos, a pesar de las protestas de la hermana Margaret. Él se negó a levantarse de la cama. El sol ya había tomado el lugar de la luna, aún así el aire se mantenía fresco, esto era más que suficiente para que Alex no quisiera abandonar la suavidad de las sábanas y la protección de su habitación. De ningún modo quería salir, no después del día anterior. Alex nunca imaginó que podría haber algo peor que las incontables familias que le habían humillado y le habían hecho perder su valioso tiempo en inútiles entrevistas de adopción. Alex despierta. Se escuchó un murmullo en la habitación. No quiero levantarme. Alex se quejó en un murmullo ante el llamado de su compañero de cuarto. ¿Para qué levantarse de la cama? No había ninguna razón que le obligara a dejar la tranquilidad de sus cobijas. Alex, esto es serio, llegó una pareja y dicen que quieren adoptarte. Por un momento Alex suplicó que sus oídos estuvieran dañados. Genial. Dijo con suave voz, pero la irritación fue fácil de notar en esa única palabra. Tercamente su compañero trató de arrebatarle sus cobijas, Alex aplicó más fuerza, definitivamente no dejaría la cama en un buen rato, no la dejaría por nada del mundo y menos para sufrir otra humillante entrevista de adopción. No me molestes, no estoy de humor para seguir sumando más y más entrevistas, estuve en esa habitación tantas veces que los dedos de mis manos y los dedos de mis pies no son suficientes para contar. Su compañero de habitación dejóse insistir, él normalmente lo dejaría tranquilo, no era un secreto para nadie en el orfanato que Alex era un chico muy famoso pero no en el buen sentido, después de todo el que el chico que más entrevistas había tenido y de todas ellas ninguna se había materializado en una adopción. Alex mismo había visto a muchos chicos venir, él se había vuelto cercano a algunos de ellos, pero al darse cuenta que esas amistades se acabarían cuando fueran adoptados él mismo, dejóse ser amigable con las personas y con los otros huérfanos. Después de todo él ya no soportaba hacer amigos y después ver que esos amigos se fueran de su lado, muchos de ellos habían sido adoptados. Él no estaba celoso en ese sentido, en lo más profundo de su corazón deseaba que encontraran la felicidad. Dolía mucho ver a sus amigos partir y nunca más volver a verlos. Su compañero estaba por dejar la habitación, pero se detuvo enfrente de la entrada cuando una persona se puso en su camino. Hermana Margaret. Dijo el chico al verla, la hermana Margaret no hizo más que mostrar su mejor sonrisa. Margaret, ¿cómo está Alex? No muy bien. El chico le respondió con pesar. Parece enojado y no quiere salir de la cama. Margaret, eso es un problema. Deberíamos dejarlo solo, lo más seguro es que esas personas sean como todas las demás. Margaret, ¿como todas las demás? Sí, lo que quiero decir es que deben de ser como esas personas que rechazaron a Alex solo por su cabello blanco. Los ojos de la hermana Margaret miraron detenidamente al joven chico, tristeza se podía ver en sus ojos, una sonrisa se dibujó en sus labios, habían ocasiones donde Alex y su compañero discutían por cosas triviales y sin importancia, pero al ver su mirada llena de dolor se podía saber que él se preocupaba por su compañero. La hermana se agachó a su altura y descansó sus manos en sus hombros. Margaret, no te preocupes, yo hablaré con él, tú ve y juega un poco con los niños. El chico le miró, no tenía la confianza de poder ayudar a su compañero, pero tal vez la hermana Margaret podría ayudarlo. Está bien. El chico mostró una cálida sonrisa y se alejó. Margaret, Alex, mi niño, ¿estás aquí? La hermana Margaret no tenía la necesidad de preguntar, solo un rápido vistazo a la habitación era más que suficientes para saber dónde se encontraba el joven chico de cabello blanco. En una de las dos camas había un pequeño bulto, este había sido formando al tomar las sábanas y haber tomado la forma de una bola. La hermana Margaret sabía quién estaba debajo, el pequeño bulto tembló ligeramente cuando sintió que la mano de la hermana se posaba sobre él. Margaret, Alex, mi niño, tenemos que hablar. Alex, no quiero. Respondió rápido y sin una pizca de duda, él ya sabía a dónde marcharía todo, no era la primera vez donde él se negaba a una entrevista y la hermana Margaret se las arreglaba para convencerlo de salir, pero ya no más.
Nunca más le permitiría a nadie herirlo y lastimarlo, nunca más le daría la oportunidad a los adultos de que le llamaran fenómeno o deformación. Margaret. Sé lo que piensas, Alex, no te culpo por tener miedo, sé que debe ser muy difícil para ti. Alex no reaccionó, pero la hermana decidió seguir con sus palabras. Margaret. Sé que tienes miedo, pero creo que esta vez es diferente, a diferencia de las demás ocasiones yo no te recomendé. Eso fue más que suficiente para que la picadura de la curiosidad atacara a Alex. Un joven chico de mechones blancos asomó su cabeza delicadamente de su refugio, el cual eran las sábanas, de la misma forma cuando una tortuga asomaba su cabeza de su caparazón cuando sentía que no había peligro. Alex, ¿usted no me recomendó? Esto le resultó muy extraño, con un simple movimiento de cabeza por parte de la hermana Margaret, le hizo entender que no estaba mintiendo. Su cabeza se había movido de arriba para abajo, ese era el movimiento que las personas solían usar para decir, sí. Margaret. Yo también estaba sorprendida, cuando ellos llegaron mencionaron que estaban aquí para adoptar a un huérfano. Créeme mi niño, después de lo que pasó el día de ayer no estaba de humor para recomendarte, ahora mismo no tengo las fuerzas suficientes para ver cómo te rechazan de nuevo, pero cuando esas personas mencionaron tu nombre tengo que admitir que fue muy inesperado. Alex, ¿ellos saben mi nombre? Margaret. Sí. Alex, ¿cómo? No lo entiendo. Margaret. Yo tampoco mi niño, es como si ellos ya te conocieran, trate de recomendarles otros niños pero ellos fueron muy insistentes, no están dispuestos a hablar con nadie además de ti. Alex abandonó las sábanas por completo, justo como la hermana Margaret lo había mencionado. Esto era muy inesperado. Está bien, iré. Alex soltó esas palabras con la energía que no tenía, no importaba si esas personas le conocían o no, ellos serían iguales a los demás adultos. Ellos demostrarían amplias sonrisas ante la idea de adoptar a un huérfano y así como los demás, solo tendrían que verle por un momento para que cambiaran de opinión. Ojos llenos de desprecio, miradas desagradables y rostros desfigurados, eso es lo que le esperaba. Alex no estaba listo, tampoco tenía ganas de ir, pero lo haría. Además solo tendría que soportar hasta cumplir los 16 años y ya nunca más tendría que soportar todo esto. Se levantó de mala gana, aunque no dejó que su mal humor se reflejara en su rostro o en sus movimientos, sería mejor ir y terminar con eso, solo tendría que entrar y salir rápidamente. Alex vio en su futuro la misma escena donde aquel hombre le había llamado deformación y la hermana Margaret le abrazaba con dolor en su alma para consolarlo, aunque la hermana era la que más sufría. Dio unos pocos pasos y extendió la mano para que la hermana Margaret le siguiera, tenía que ir o la hermana Margaret no dejaría de insistirle. Margaret, me alegro que hayas cambiado de opinión. La hermana le mostró una alegre sonrisa y Alex respondió volteando su rostro a un lado y mostrando una mueca de disgusto. Alex, no he cambiado de opinión, simplemente quiero terminar con esto lo más rápido posible, solo tengo que soportar que me miren con malos ojos y me llamen deformación, después esas personas se irán y me dejarán tranquilo. La hermana Margaret sintió el impulso de reprender a Alex, no era bueno que él viera de esa manera a unas personas que él no conocía, pero no lo hizo. Ella no había dicho nada porque entendía los sentimientos de Alex, en su corazón sabía que no todas las personas en el mundo eran malas, pero con todo el tiempo que tenía conociendo a Alex y después de haber pasado por muchos candidatos a padres adoptivos, cualquiera llegaría a la conclusión que todas las personas eran iguales. Iguales en el sentido malo, adultos desagradables, malvados y de corazones oscuros. Personas sin ninguna pizca de verdadero amor en sus corazones. Todos ellos habían visto a Alex y sin conocerlo lo habían juzgado de la peor manera posible. Abominación, deformación y fenómeno, esas eran las formas en cómo le habían llamado, aunque algunas parejas eran más reservadas y dejaban que sus verdaderos sentimientos no salieran a la luz, era fácil deducir que todos ellos no soportaban ver a Alex. Margaret, no te preocupes mi niño, si vuelve a ocurrir yo estaré aquí para ti. Alex, yo sé que así será, me alegra que al menos hay una persona en el mundo, a la cual no le parezco una deformación. Capítulo 7, bienvenido a la familia. La hermana Margaret caminaba y justo a su lado con pasos indecisos caminaba un joven chico de 15 años de edad. Así como los demás niños del orfanato que no habían tenido la suerte de tener una familia y la había sufrido la soledad de no tener un lugar al cual llamar hogar. Margaret, ¿estás listo?
La hermana Margaret le había arrojado esa pregunta justo cuando se detuvieron en una puerta algo desgastada. Alex no respondió. Si lo hubiera hecho, su respuesta hubiera sido un no. Sus labios se mantuvieron sellamos evitando que las palabras se escaparan de sus labios. Él había pensado que esa respuesta era más que obvia y siendo así no había necesidad de responder. Margaret, si quieres puedo entrar contigo. Alex movió su cabeza de un lado a otro en negación. No había manera que dejara que la amable y generosa hermana Margaret entrara y presenciara la escena de esas personas llamándolo fenómeno o deformación. Alex, está bien, estoy acostumbrado. La hermana Margaret sintió una puntada en su corazón cuando esos versos llegaron a sus oídos. Él estaba acostumbrado, de cierta manera eso le daba un aire de madurez. Esto no era bueno, no era nada bueno. No había manera que fuera bueno que un huérfano dijera esas palabras, ningún niño se merecía esto. La hermana Margaret se retiró rezando internamente que su niño no sufriera demasiado. Ahora estaba solo, no había nada que temer, solo serían algunas malas miradas y palabras venenosas, no era nada que él no pudiera manejar, nada a lo que él estuviera acostumbrado. El rostro de la pequeña niña que había conocido el día de ayer pasó fugazmente por su mente. Alex se sintió celoso de ella. La pequeña Lily tenía una madre que la amaba y un padre también. Él no tenía padres, nunca los tuvo, la única figura familiar que había tenido había sido su abuelo, el cual ya ni se encontraba en este mundo. Suspiró y se armó de valor, giró la perrilla y sus pies lo llevaron dentro. Justo como el día anterior, al igual que los demás días, él tomó el asiento que debía, casi mecánico, no había necesidad de pensar, esa simple acción de tomar el asiento ya se había convertido en algo natural, tan natural que podía hacerlo con los ojos cerrados. Cuando sus ojos se abrieron, enfrente de él había una pareja, un hombre y una mujer. El hombre era delgado y su cabello era castaño, la mujer a su lado debía de ser su esposa, el cabello de la mujer era rubio. Alex no pudo evitar pestañear varias veces ante la escena que estaba enfrente de sus ojos. ¿Esto era alguna clase de broma? Alex no lo sabía, sin embargo suplicó internamente que fuera así. Después de mirarlos por un momento, Alex miró al techo, no había nada interesante que ver ahí, es solo que no quería mirar a la pareja. ¿Qué tenía que ver? No había nada interesante, solo se trataba del hombre que no estaba bien de la cabeza, el cual le había llamado con un nombre que no era el suyo, y a su lado estaba la mujer que había hecho lo mismo. Por un momento Alex se preguntó en dónde estaría la pequeña niña que había llorado sobre aquel árbol el día anterior. De alguna manera él había ayudado a la pequeña niña a reunirse con su madre y ahora esa madre junto con su esposo estaban en el orfanato. Ellos dos, los adultos que había conocido el día anterior, el día que quería olvidar por culpa de ese hombre que le había llamado deformación. Ellos estaban aquí, Alex no podía negarlo, él podía sentir sus miradas mientras él evitaba contacto visual por culpa de sus nervios. ¿Por qué estaban aquí? Esa pregunta flotó en su mente, él tenía una idea, así como la hermana Margaret lo había mencionado, una nueva pareja había llegado para adoptar un nuevo miembro para su familia. Era ridículo, él no podía pensar en la posibilidad de que estas personas, las cuales había conocido por accidente, de repente llegaran al orfanato con la intención de adoptarlo. La primera en hablar fue la mujer, su cálida voz fue más que suficientes para romper el hielo que se había formado en la habitación. Señora, antes que nada mi esposo y yo te queríamos dar las gracias, ayer pasaron muchas cosas y bueno, no pudimos agradecerte apropiadamente. Alex miró a la mujer, trató de mostrar una sonrisa pero le resultó imposible. Señor, nuestra niña se había perdido. El hombre de cabello castaño entró en la conversación. Señor, estuvimos buscando a nuestra pequeña niña por todos lados, pero a medida que pasaban el tiempo entramos en pánico, sin tu ayuda, no, sin ti no sé qué hubiéramos hecho, muchas gracias. El hombre sonrió, era una sonrisa sincera llena de gratitud. Alex, no me vengan con esta mierda. La voz de Alex cortó el aire, la pareja tembló ante las palabras del chico, la voz de Alex había sido demasiado filosa. Él había escupido esas palabras venenosas pero no le importó, agradeció internamente que la hermana Margaret no estuviera cerca para reprenderlo pero simplemente ya no podía más. Ya estaba cansado de tanta mierda, el día de ayer había sido una mierda, cada día cuando era entrevistado había sido una mierda, el día cuando su abuelo perdió la vida y había terminado en un orfanato había sido una mierda. Él no necesitaba más mierda de la que ya tenía. Alex, si solo vinieron para agradecerme ya lo hicieron, ahora solo váyanse, no quiero quitarles más de su tiempo, yo también tengo cosas muy importantes que hacer.
Alex ya había dicho todo lo que tenía que decir, ya no había razón para que él estuviera en esa habitación por más tiempo. Señor, queremos adoptarte. El hombre soltó esas palabras sin acobardarse. Señor, nosotros queremos adoptarte. El hombre que abrazaba fuertemente a su esposa soltó esas palabras sin acobardarse. Alex, pierden su tiempo. Alex respondió sin una pizca de vacilación en su voz. Alex, nadie quiere adoptarme. Alex pensó sus siguientes palabras cuidadosamente, no estaba seguro si debía contarles a estas personas los detalles de su vida, bueno, no tenía importancia, después de este día ya nunca más los volvería a ver. Alex, parece que nadie quiere adoptar a un chico cuyo cabello es completamente blanco. Señor, ¿sabes, nuestro hijo, él? El hombre negó con la cabeza y eso fue más que suficiente para que la mujer se tragara sus palabras. Señor, como habíamos dicho antes, queremos adoptarte. No, te vamos a adoptar. Esto sí que era muy extraño, con solo conocer a estas dos personas el día de ayer fue suficiente para entender que estaba mal de la cabeza. Alex rezó internamente por la pequeña Lily. Él sería adoptado. A pesar de que esta realidad había llegado y que había golpeado a Alex Inocencio con todas sus fuerzas, era simplemente demasiado increíble para creerlo. Alex, si quieren adoptarme, pues adelante. Alex habló casi en un susurro, pero los oídos del hombre fueron capaces de oír su inaudible voz. Señor, ¿cuál es tu nombre? Alex, ya se los he dicho ayer, mi nombre es Alex Inocencio. Señor Lin. Pues mucho gusto Alex, mi nombre es Lin Loud y mi esposa se llama Rita Loud. Bienvenido a la familia. Alex no prestó atención a su bienvenida sin sentido. Él ya les había dicho su nombre el día anterior, parecía más que obvio que él no quería volver a repetirlo y menos a unas personas tan extrañas, aún con es que el hombre llamado Lin se volvió a preguntar y se aseguró que él escuchara tanto su nombre como el de su esposa, después de todo en solo cuestión de minutos ellos se convertirían en sus padres. Alex se alejó mientras la puerta se cerró lentamente. Ahora él no sabía qué hacer, normalmente buscaría la protección de su cama y buscaría descansar. Él ya no podía hacer eso, en su corazón él entendía lo que tenía que hacer ahora. Tenía que hacer lo mismo que los demás habían hecho después de encontrar una familia. Su siguiente misión sería empacar sus pertenencias y prepararse mentalmente para llegar a su nuevo hogar, sería un lugar totalmente diferente, un lugar extraño, un planeta inexplorado. Alex recordó a muchos de sus amigos, recordó lo emocionados que se encontraban cuando ellos empacaban toda su vida en una pequeña maleta. Sus amigos habían encontrado un hogar, un refugio, un lugar al cual pertenecer y ahora es a su turno. Alex se dirigió a su habitación y mientras sus pies subían los escalones miró de reojo. El hombre llamado Lin Loud se encontraba hablando con la hermana Margaret. Alex pudo ver desde la distancia cómo la hermana había puesto una expresión de intriga y sorpresa. No podía culparla, él mismo no podía creer. Aún así algo en su corazón le decía que algo no estaba bien. ¿Quién era Lincoln? Ese hombre y esa mujer se habían dirigido hacia él con ese nombre con lágrimas en sus ojos. ¿Por qué, de repente ellos entraron en sus vidas? ¿Porque habían aparecido de la nada y habían tomado la decisión de adoptarlo? Él no podía dejar de pensar que se tenían algo entre manos, ellos no eran normales, estaban mal de la cabeza. Si ese no fuera el caso, entonces ¿por qué? ¿Porque no habían actuado como los demás adultos? ¿Porque eran tan diferentes? Él no podía entenderlo. Sacudió su cabeza para despejar su confusión, él sería adoptado así que tenía tiempo para descubrir esas respuestas, además no había razones para cantar victoria. Si en algún caso el señor Lin y la señora Rita se aburrían de él, entonces podrían devolverlo nuevamente al orfanato. Alex, espero que las cosas salgan bien. Capítulo 8, bienvenido a casa Lincoln. De alguna manera Alex se las arregló para guardar toda su vida en una pequeña maleta, no era mucho pero era lo único que tenía, lo único que le había acompañado durante su estancia en el orfanato. Eso y la maleta de seguridad que tenía, la idea de comprar mejores ropas le había pasado por la cabeza pero decidió no hacerlo, no le serviría de nada vestirme bien mientras viviera en un orfanato. Alex tomó las dos maletas en sus manos y con pies temblorosos comenzó a descender las escaleras al primer piso. Cuando sus pies dejaron los escalones y tocaron el suelo, la hermana Margaret estaba enfrente de él para despedirme. La hermana Margaret todavía no podía creer que este día hubiera llegado, ya había empezado a rendirse con la idea de que Alex podría encontrar una familia pero se había equivocado.
La hermana Margaret extendió sus brazos mientras algunas lágrimas escapaban de sus ojos. Alex extendió el gesto, era un poco vergonzoso pero se rindió y se dejó abrazar por la hermana Margaret. Después de todo, este sería el último día en el que estaría en el orfanato, este sería el último día donde podría ver la radiante sonrisa de la hermana Margaret y el último día donde podría recibir su cariño y aprecio. Margaret, me alegro que hayas encontrado una familia, mi niño, por fin tendrás un hogar. Alex, sí. Margaret, quiero que te comportes, no te metas en problemas. Alex, no hay manera de que eso ocurra. Alex protestó no muy contento, él nunca se había metido en problemas y la hermana Margaret sabía que era así. Lo que más temía es que Alex fuera devuelto al orfanato después de unos días, como si fuera un perro que ya no quisieran. Ella no se podía imaginar que esa escena tan amarga llegara a ocurrir, pero si ese día llegaba entonces no estaba segura de que su frágil corazón podría resistirlo. Por último, la hermana Margaret besó la frente de Alex. Alex no protestó y después de que la hermana se alejó de él sus pies se movieron y llegó a la salida. En este día el sol era realmente brillante, era como si el sol en el cielo le felicitara por su pequeño logro y le deseara buena suerte. Alex quería tener suerte, quería tener la mayor suerte del mundo y que todo saliera bien, pero también sabía que ese era un pensamiento muy ingenuo. La vida no es perfecta, tiene sus bajos y altos, él no podía hacer nada para cambiar eso, nadie podía. Enfrente de la entrada una camioneta familiar estaba estacionada, fuera de esta se encontraba el señor Lin. Su esposa no estaba por ningún lado, el hombre bajó del asiento del piloto cuando se dio cuenta que Alex había salido, con su llave en las manos él abrió la puerta corrediza listo para darle la bienvenida a Alex. La nueva vida de Alex Inocencio. Alex tembló un poco ante la idea de entrar, no estaba muy seguro de que sus pies podrían moverse y llevarlo dentro del vehículo. Si alguien le viera tan indeciso no le culparía, fueron muchas entrevistas. En muchas de ellas Alex llegó a tener la esperanza de tener una nueva familia. Después de tantos rechazos esas esperanzas se esfumaron como cenizas arrastradas por el viento. Señor Lin, ¿pasa algo, hijo? Alex, no, estoy bien. El que el hombre le llamara hijo le resultaba tan extraño como incómodo. Alex entró y tomó asiento. Ahora podía relajarse, había sido adoptado, pero simplemente no podía. No era fácil, no era nada fácil. Si alguna persona se le hubiera acercado la hubiera mandado a la mierda sin dudarlo un instante. Todo su cuerpo estaba tenso, sus manos apretaban con fuerza sus dos únicas maletas, las cuales tenían las pertenencias que había traído consigo después de haberse separado de su abuelo. Señor Lin, llegaremos a casa en poco tiempo, mi esposa está preparando la comida. El hombre llamado Lin le habló amablemente, Alex solo asintió. La camioneta comenzó a moverse, al instante que la camioneta avanzaba hacia adelante Alex miró detrás de él. Por la ventana y solo a unos pocos menos de distancia estaba el orfanato, el lugar había sido su hogar por un buen tiempo. Ya nunca más volvería a este lugar, aún así era un lugar que le daba cierta tranquilidad, él conocía cada lugar, cada salón y cada pasillo, un lugar que se había vuelto muy conocido para él. Ahora estaba por llegar a un nuevo lugar, un nuevo hogar. Tenía miedo, mucho miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo extraño. Alex apretó su pantalón con frustración, haciendo que la tela que cubría sus piernas se arrugara. Esta acción no pasó desapercibida por el señor Lin. Señor Lin, ¿estás bien? Alex, sí, estoy bien. Su voz había sido clara, tensa y mecánica. El señor Lin no era tonto, él sabía que él no se sentía bien. Pero no podía hacer nada al respecto, esto era muy parecido a cuando un niño adopta una mascota y la lleva a casa. Si era un perro o un gato no importaba, en algunas ocasiones el pequeño animal se sentiría temeroso y temblaría de miedo ante un lugar nuevo y extraño. Alex no sería una mascota, él sería un nuevo miembro en la familia del señor Lin. Tendría que trabajar duro para que el terror del muchacho se convirtiera en tranquilidad y el miedo en confianza. Una sonrisa se formó en los labios del señor Lin cuando visualizó esas cosas en un no muy lejano futuro, sin embargo su expresión cambió a una más fría y oscura. Sin ninguna explicación el labio del señor Lin empezó a temblar, casi parecía que quería llorar. Claro que Alex no lo había visto, el joven que estaba en el asiento trasero estaba más concentrado en sostener sus maletas con fuerza. Alex estaba temeroso de aflojar su agarre, sentía que si se relajaba en algún momento, alguien aparecería y le robaría sus pertenencias. Como si alguien estuviera interesado en robarle a un pobre huérfano. Señor Lin, tengo algo que pedirte.
Alex salió de su trance y miró al señor Lin. Por supuesto no volteó a mirarle, sus ojos miraban la carretera y sus manos sostenían el volante, por nada del mundo podía descuidarse de su tarea de conducir, sin embargo él esperaba una respuesta, una que podía escuchar con sus oídos. Alex, ¿qué necesita? Por un momento Lin se alegró en escuchar la voz de Alex, respiró profundo preparándose para hablar, sus siguientes palabras no serían nada fáciles. Señor Lin, si no te molesta me gustaría llamarte Lincoln. El color abandonó el rostro de Alex, otra vez había escuchado ese nombre. Se suponía que había sido una equivocación, le habían llamado por ese nombre por un error, pero ahora, este hombre le pedía que le dejara dirigirse a él con ese nombre. Señor Lin, mi esposa también desea llamarte con ese nombre. Esto era extraño, muy extraño. Alex lo pensó con cuidado y decidió que no le importaba, después de todo no era mucho pedir después de que este hombre lo había adoptado, algo que muchos se negaron a hacer. De cierto modo él estaba agradecido y como tal trataría de no molestarse. Alex, está bien, no hay problema. Este hombre debía de tener algo entre manos porque quería llamarle con ese nombre. Alex decidió no pensarlo más y miró por el espejo, su cabeza se giró y miró por la ventana los árboles que pasaban. Parecía que los árboles se movían con pasos veloces, pero no era así, los árboles eran estáticos y no podían moverse, el movimiento de la camioneta era lo que causaba esa ilusión. Alex, ¿cómo está Lily? Esta no fue una pregunta casual, fue una pregunta sincera que le ayudaría a decidir sus siguientes pasos. Con lo poco que conocía entendía que Lily era la hija de este hombre, si ese era el caso entonces la pequeña niña que él se había tomado la molestia de rescatar se convertiría en su nueva hermanita. Señor Lin, ella está muy bien. Respondió en un tono muy alegre. Señor Lin, estaba tan emocionada que faltó a la escuela para ayudar a mi esposa a cocinar, mi pequeña niña saltó de alegría cuando se enteró de que tendría un hermano mayor. Alex, ella es una niña muy buena. Susurró esas palabras, no conocía a la pequeña Lily pero sabía en su corazón que era una niña muy buena, ¿qué niña no lo sería? Señor Lin, mis otras hijas también están emocionadas. Alex palideció ante esas palabras. Alex, usted no mencionó a nadie más. Señor Lin, sí, lo siento, supongo que estaba tan emocionado que lo había olvidado. Esto sí que era algo repentino, pero aún así eso no cambiaba los temores de Alex. Estaría viviendo con estas personas un tiempo, estas personas se aburrían de él después de un tiempo y lo mandarían de vuelta al orfanato. Él estaba más que listo para esa cruda realidad, cruda, amarga y salada. Su corazón no vaciló, solo seguiría la corriente y llegaría hasta donde las aguas lo llevarán y si lo que lo esperaba no era nada bonito él estaba listo para afrontarlo. Después de todo él no estaba solo, su abuelo no lo había dejado solo, no lo había dejado exactamente en la calle. Si las cosas salían mal solo tendría que esperar un poco más y podría vivir sin preocupaciones ni amarguras. Señor Lin, llegamos, bienvenido a casa Lincoln. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Sí sé que fue algo más corto, pero estamos todavía dudando cómo les gustaría que lo hiciera este fic, porque los nombres de los personajes no están, se los puse para facilitar más quien habla, pero a veces en el párrafo siguiente lo mencionan. En fin, dejen su comentario como les gustaría que lo hiciera y espero les haya gustado. Y este fic no lo leí entero, así que también es una sorpresa para mí lo que pase. Nos vemos para la siguiente parte, bye.